Dicen que cuando dos estrellas demasiado brillantes coinciden en el mismo cielo, inevitablemente llega el momento en que sus luces chocan. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando María Félix y Katy Jurado compartieron un set de filmación. Dos mujeres fuertes, dos personalidades indomables, dos figuras que representaban el poder femenino dentro de una industria dominada por hombres. Y que, a pesar de haber sido amigas, terminaron protagonizando uno de los enfrentamientos más comentados de la época de oro del cine mexicano. Antes del conflicto, la relación entre ambas no era fría ni distante. Al contrario, existían muestras de cercanía y respeto mutuo. Katy Jurado llegó a contar en entrevistas que María Félix las invitó a ella y a su esposo, el actor estadounidense Ernest Borgnine, a convivencias privadas. Aquellos encuentros sugerían una amistad basada en la admiración profesional y la coincidencia de carácter. Ambas compartían algo fundamental. No se dejaban intimidar por nadie. María Félix ya era una leyenda viva, conocida como la Doña, símbolo de elegancia, autoridad y una personalidad que imponía respeto desde el primer momento. Su presencia en pantalla era dominante, casi magnética, y estaba acostumbrada a ocupar el lugar central tanto dentro como fuera del set. Katy Jurado, por su parte, representaba otra forma de poder. La actriz mexicana que había conquistado Hollywood en una época en que pocas latinas lo lograban. Una mujer directa, franca y con una voz que no temía expresar opiniones incómodas. El escenario del enfrentamiento fue la filmación de La Bandida, una producción donde coincidieron varias figuras importantes del cine mexicano. El rodaje estaba cargado de tensión desde el inicio, no solo por la presencia de grandes personalidades, sino también por las circunstancias personales que rodeaban a algunos miembros del elenco. Pedro Armendáriz, uno de los actores más respetados del país, atravesaba un momento delicado de salud, lo que añadía una capa emocional al ambiente del set. En medio de esa presión, ocurrió el incidente que cambiaría la dinámica entre María y Katy. Durante la filmación, Katy Jurado sufrió una lesión grave. Se fracturó una pierna. Aquello alteró completamente el ritmo de trabajo. Los tiempos de grabación tuvieron que ajustarse, las escenas debieron reorganizarse y el equipo de producción se volcó a facilitar su recuperación para que pudiera continuar con el proyecto. Este cambio provocó que la atención del equipo se concentrara momentáneamente en Katy. Para cualquier producción, un accidente así representa un desafío logístico y humano. Pero en un set donde la jerarquía simbólica era tan importante, ese desplazamiento del foco podía interpretarse como una amenaza al orden establecido. María Félix, acostumbrada a que el control girara alrededor de su figura, habría comenzado a sentir incomodidad. No necesariamente por celos personales, sino por la sensación de que el equilibrio del set estaba cambiando. La doña era conocida por exigir profesionalismo absoluto y por defender su posición con determinación. El momento decisivo llegó durante una escena en la que, según versiones relatadas posteriormente, María habría pedido al equipo técnico que la cámara se enfocara en ella porque era la estrella. La frase, pronunciada en medio de otros actores igualmente reconocidos, cayó como una chispa sobre un terreno ya cargado de tensión. Katy Jurado no era alguien que guardara silencio ante lo que consideraba injusto. Su respuesta fue inmediata y contundente. Señaló que en el set había muchas estrellas, mencionando a otros miembros del elenco y reivindicando la igualdad profesional entre todos. Pero el golpe definitivo llegó cuando lanzó una frase que quedaría grabada en la memoria colectiva. Insinuó que María Félix era más una vedette que una actriz. En el contexto de la época, aquella palabra tenía una carga enorme. Ser llamada vedette implicaba sugerir que el brillo provenía más del espectáculo y la presencia escénica que del talento dramático profundo. Para María Félix, cuya identidad pública se había construido cuidadosamente alrededor de la grandeza y la autoridad artística, aquello fue un insulto directo. El ambiente se tensó inmediatamente. El silencio debió sentirse pesado, incómodo, casi eléctrico. Las miradas del equipo,
la incomodidad de los presentes, la sensación de haber cruzado un límite invisible. A partir de ese instante, la relación entre ambas nunca volvió a ser la misma. Con el tiempo, Katy Jurado llegó a reconocer que aquella frase fue impulsiva y que probablemente no debió decirla. Sin embargo, también dejó claro que defendía su postura de respeto profesional. Para ella, ningún actor debía colocarse por encima de los demás dentro del trabajo colectivo que implica hacer cine. La rivalidad que nació en ese momento alimentó la imaginación del público. La idea de dos divas enfrentadas era irresistible para los medios y para los espectadores. Y aunque muchas historias se exageraron con los años, lo cierto es que el incidente reflejaba algo más profundo que un simple pleito de egos. Mostraba cómo dos mujeres fuertes luchaban por mantener su identidad en un entorno donde constantemente se las evaluaba y comparaba. María Félix representaba la figura mítica, la reina indiscutible, la mujer que dominaba el espacio con solo entrar en una habitación. Katy Jurado encarnaba la autenticidad y la independencia, una actriz que había demostrado que podía triunfar fuera de México y que no necesitaba la aprobación de nadie para afirmar su valor. Lo fascinante es que, más allá del conflicto, ambas compartían una cualidad esencial: eran pioneras. En una época en que el cine solía relegar a las mujeres a roles secundarios, ellas construyeron carreras sólidas basadas en personajes complejos y en una presencia que rompía estereotipos. La historia del enfrentamiento entre María Félix y Katy Jurado sigue siendo recordada porque humaniza a dos figuras que a menudo se perciben como intocables. Nos recuerda que detrás del glamour existían emociones reales, inseguridades, orgullo y la necesidad de ser reconocidas en un mundo competitivo. Quizá lo más interesante es que, con el paso del tiempo, el mito del pleito se volvió parte de la leyenda de ambas. No como una mancha en sus carreras, sino como una muestra de su fuerza de carácter. Porque si algo definía a las grandes estrellas de la época de oro, era precisamente eso: la capacidad de defender quiénes eran, incluso cuando el precio era una amistad perdida. Y así, entre cámaras, luces y tensiones invisibles, quedó grabado uno de los episodios más fascinantes del cine mexicano. Un momento donde dos titanas se enfrentaron, no solo por una escena o una frase, sino por algo más profundo: el derecho a ser protagonistas de su propia historia. María Félix devela la placa a Luis Basurto, en la obra Cada quien su vida. Katy Jurado y Grace Kelly en la película High Noon, en 1952. Detrás de cámaras de la película La cucaracha. Sarita Montiel y Katy Jurado en Cárcel de Mujeres. Llegada al aeropuerto de Barajas, a María Félix ya la esperaba el productor de cine, el español Cesario González. Katy Jurado con Marlon Brando y Rod Steiger. María a bordo del Julo Césare, haciendo escala en el puerto de Barcelona en 1952. Katy Jurado en la película Pantaleón y las visitadoras, una película peruana realizada en 1975. María Félix, Katy Jurado y Pedro Vargas. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntame qué te pareció y déjamelo en los comentarios. Me encantará leerte. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like para seguir creando más contenido para ti. Nos vemos muy pronto.